Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Medellín, Antioquia y el mundo. Hernán Darío Usquiano, personaje importante de la música en Antioquia y en Colombia. Un cordial saludo. Doctor, un saludo inmenso para usted, un agradecimiento inmenso por tenerme en cuenta en su programa y a toda la sintonía de su espacio tan visto, tan concurrido. También un abrazo, como dice Gabriel Romero, rompe costillas. Hernán Darío, usted es un personaje de la música y que ha trasegado muchos años en distintas compañías. Estuvo en Codiscos, en Discos Fuentes, y ahora tiene hace 8 años el programa en Telemedellín de la Viejoteca. Además ha sido locutor. Sí, claro. Una carrera, digamos, inmensa y con mucho prestigio y reconocimiento. La verdad que eso nos alegra que comparta con nosotros, con nuestra audiencia, desde aquí, de este lugar tan bonito, de la sede del Club Unión de Medellín, que siempre nos facilita para grabar, las experiencias que ha tenido. Pues doctor, estas experiencias empezaron, yo creo que desde niño. Yo de niño tuve mis juguetes convencionales que cualquier niño tenía, el carrito, la volquetica. Carrito metálico, ¿no? Claro, los de búfalo, el caballito, todo. Pero el juguete que más me atraía era un radio RCA Victor que tenía mi mamá en una repisita. Entonces yo me sentaba las tardes enteras a repetir lo que decían los locutores de la época, locutores como don José Nico Vallejo, don Enrique Incapié, don Octavio Tobón, que nos hacía un papel hermoso en las tardes que se llamaba El Tío Tabito. Y entonces yo creo que mi experiencia empieza desde ahí, y mi gusto por los medios, por la radio, por los discos y por todo ese tipo de cosas. De una manera muy curiosa, doctor y audiencia, yo cuando voy a terminar bachillerato, todos mis compañeros decían, oh, yo voy a ser ingeniero, el otro médico, el otro abogado, el otro piloto, y yo a todos les decía que mi segunda casa, después del colegio, iban a ser las 3 letras de RCN. Y allá ingresé como operador de sonido de una emisora que se llamó Radio Éxito. Luego el director me pasó a ser locutor y de ahí empecé toda mi carrera entre la radio y el disco. Hombre, en esa época también le tocaron a usted las radionovelas que llamaban, Calimán. Claro, y en RCN teníamos un estudio exclusivamente para las radionovelas. Entonces los radioactores eran don Aníbal Calderón, que era justiniano en el programa de Montecristo, don Jaime Escobar Zapata, Alonso Restrepo Osorio, Orlando Montoya Rodas, bueno, toda esa cantidad de... La juventud que no sabe de esa historia, el tema de los sonidos, de la puesta en escena, era muy simpático, ¿no? Claro, era muy primario, ¿no? Por ejemplo, para la candela, para hacer el sonido del juego ante el micrófono, se cogía papel celofán y se ponía en el micrófono así. Para hacer el papel el sonido mejor de los caballos, se cogían unos cocos y se hacía así. Eso lo hacía un muchacho que llamaba Edgar Escobar. Yo tengo una anécdota muy curiosa que no me la contaron. Yo estaba ahí en el estudio, grababa a don Edgar Sánchez, y ¿cómo le parece que Montecristo, aparte de ser un gran humorista, fue también un gran productor? Entonces le propone a don Julio II Villa que él, ¿por qué en el año que murieron los 2 papas, Pablo VI y Juan Pablo I, por qué no hacía la historia de Cristo dramatizada? Entonces, para explicarle a todos los televidentes, en las radionovelas había un personaje muy importante que era el narrador. Era el que ubicaba las escenas imaginarias en la radio. Entonces el narrador fue don Aníbal Calderón.
Justiniano. Y la voz más linda de entonces era don Alberto González Españita. Y él era jorobado, así agachadito, pero una voz hermosa. Y entonces Justiniano empezó a narrar la radionovela, ¿no? Entonces decía, con las gafas así caídas, y Jesucristo cae por primera vez. Y llegaba el sonidista y don Alberto llegaba aquí así todo jorobadito. Y rumbo a nuestra salvación, Jesucristo cae por segunda vez. Y la misma cosa, caía la cruz y llega Justiniano. Justiniano era muy charro. Y llega Justiniano y mira hacia Alberto y dice, hombre, lo berraco va a ser crucificar a este. Porque era muy jorobado. Hasta ahí se grabó, así quedó eso. Y entonces iban a volver a empezar a grabar. 1, 2, 3, y la gente se reía, claro. Y no pudieron seguir. Es que ese repentismo en esa época hacía de la radio una maravilla, ¿no? Era un espectáculo. Sí. Era un espectáculo. Y yo tuve el honor de compartir con todos ellos. Qué maravilla. Pero, escúcheme que nos riamos, pero es que esas historias son bellísimas, ¿no? Sí, claro. Cuente otra, hombre, ya que está... Tuvimos un locutor en Radio Reloj muy famoso, don Ernesto Vélez. Y Ernesto era cojito. Y para salir a fumarse el cigarrillo por los pasillos de Caracol, se retiraba de la cabina. Y Juan Gabriel Serna, el operador de sonido, le dice, Ernesto, se acabó el disco. Y entonces Ernesto llegó y anunció el disco. Ahí pasaba Carlos Gardel, cuesta abajo, en Radio Reloj la hora, 11 de la mañana, 15 minutos, 11:15. El operador, sin anunciarle a él, le mete el jingle de servicio social. Servicio social en Radio Reloj. Y él coge cualquier papel que vio en la mesa. Y dice, se extraviaron los documentos de Elena Vargas, Julio Jaramillo, el dueto. Esta es la programación de la emisora, corte. Eran cosas improvisadas y cosas que pasaban realmente en la radio y el oyente disfrutaba de todo eso porque sabía que todo era en directo, no habían pregrabados ni nada de ese tipo de cosas. Una maravilla. Vámonos para un corte. Listo, vamos a invitar a todos nuestros televidentes y ya regresamos. Lo voy a sacar de la radio porque usted nos va a hacer morir de la risa aquí. Vámonos para otra faceta de su vida, que es la de disquero. De RCN creo que sale para Codiscos. Sí, primero tuve un tránsito por Ondas de la Montaña, que en Ondas de la Montaña tuve como jefe a un ex senador, al doctor Efraín Páez Espitia, y me doy cuenta que en Codiscos habían despedido al promotor. Doctor Antonio, empecé a lagartear como usted quiera ese puesto de promotor en Codiscos. Y me lo dieron. Empecé como promotor de Codiscos para el departamento de Antioquia. Resulta que... Bueno, pero tiene que contar que en esa época era que se vendía pues a los grandes almacenes. Y claro, era primero que todo la promoción. Lo primero que me entregó Codiscos a mí fue un maletín Echolay, un marcador negro y 25-45 discos revoluciones por minuto de El Combo de las Estrellas con el éxito Nadie muere de amor. Y yo salí de emisora en emisora y esperar que esa promoción reaccionara y me dejaran pasar el periodo de prueba. Y me fue muy bien como promotor en el departamento de Antioquia. ¿Cómo le parece? Que entonces yo era amigo de todos los artistas, de Mateo Balboa, de Fausto, de Gustavo Quintero, de Jairo Varela, en fin, de todo el elenco de Codiscos, y empezaron a cambiar el gerente nacional de promoción de Codiscos. Y todos los artistas le decían a nuestros directivos, a Rafael Mejía Pérez, al doctor Álvaro Arango y a Marco de Feuce, hombre, el hombre que debe quedar ahí como gerente es Susquiano. Un día cualquiera,
pasó por mi oficina el doctor Álvaro Arango. El doctor Álvaro Arango, lo voy a elogiar, él era psicorrígido. Entonces él todo lo mantenía muy organizado en el escritorio y un día cualquiera pasó por mi oficina y me dijo, así con las gafas caídas también, señor Usqueano, pasa por mi oficina. Y yo llegué a la oficina de él, le organizó todo, apagó el radio y me dice, hombre, vos cómo lo haces con la balada. Él era el productor de baladas de Codiscos. Pero yo tenía esa tendencia siempre a lo tropical. Y yo, doctor, yo con la balada. Amigo de Carlos Sierra, amigo de Jaime González, amigo de todos los locutores, claro. Y oiga el examen que me hizo. Entonces cogí aquí así me... Usquiano, ¿cómo llama ese tema? Le dije, doctor, no sé, pero está pegado. Y me ascendió. Me ascendió a gerente nacional de promoción. Empecé a viajar por todo Colombia. Fue una delicia. Para mí fue un tiempo sabático, tanto el paso por Codiscos como por Discos Victoria y por Discos Fuentes. No me vaya a Codiscos. ¿Cuánto tiempo estuvo en Codiscos? 10 años. ¿Y por qué salió? Yo creo que a mí no me gustó mucho ni me sentí cómodo cuando Codiscos cambia de las instalaciones del poblado a la fábrica, a Guayabal. Y nunca tuvimos la oficina que teníamos, nunca fue el ambiente y renuncié. Pasé un año donde Donoto, a Discos Victoria. Donoto, ¿usted conoció a Donoto? Sí, claro, claro. Donoto es, o fue mejor... Me tocó ya al final de su vida, ¿no? Yo creo que fue el auténtico paisa, manejando la industria del disco. ¿Me permite le cuento una anécdota con Donoto? Cuando yo llegué a Discos Victoria, yo llevaba 3 meses sin trabajo. Entonces, a los 3 meses me llegó la carta de una empresa que la va a nombrar porque ya no existe, de Conavi. Sí. Que la casa mía está en problemas. Y yo le muestro eso al promotor, y el promotor me dice, digamos, a fulano, a perano, a sutano. Eran 150.000 pesos lo que necesitaba para poner al día la casa. Y entonces, al terminar el día, me dice el promotor, hombre, Usquiano, decile a Donoto. Voy a estar muy bien con Donoto, decile a Donoto. Yo subo donde Donoto, y le digo, Donoto, vea el problema que tengo. Entonces Donoto tenía un tic que era con el pañuelo, limpiarse así la... Hombre, Hernandario, hombre, por Dios y por la Virgen, hombre, estas cosas que pasan. Hombre, las corporaciones lo cogen a uno y le meten unos apretujones muy berracos, hombre, Hernandario. Y como están de malas las ventas aquí, hombre, Hernandario, por Dios, hombre. Y llamó a Nelson, el del depósito, y Nelson le dijo, no, ayer no se vendieron discos. Hombre, ¿cómo le parece a usted, hombre, Hernandario, no se dio un disco ayer, hombre, por Dios? Y cogió el teléfono y llamó a su secretaria privada. Aleida, hágame un favor, entrégame los 200.000 pesos al señor Usquiano. No, tranquila. No, yo cuadro con él, en efectivo, sí. Ok. Y colgó. Entonces yo le digo, como él lloró tanto, yo le digo, Donoto, no son 200, son 150. Hombre, Hernandario, le conseguí 200 porque mañana viene a que le cortaron los servicios, hombre. Y entonces, así, ese tipo de perfil, ese tipo de personas era Donoto, y así era que él negociaba con los artistas, así era que él negociaba con sus ejecutivos, así era que él negociaba con sus empleados. Y también tuve un tiempo muy corto en Discos Victoria con Donoto, porque de ahí paso ya, yo creo que al sueño que cualquier disquero haya podido tener en Colombia, y fue pertenecer a Discos Fuentes. Dígamelo a mí, que fui gerente 7 años allá. Ahí me tocó una época que laboralmente Discos Fuentes fue espectacular, artísticamente insuperable. Tuvimos unos directivos sensacionales y yo en general a la industria del disco tengo mucho que agradecerle porque me prestaron su infraestructura para crecer posteriormente a nivel profesional y como persona. Discos Fuentes para mí fue algo inolvidable
y tengo muchas anécdotas con Discos Fuentes. Pero a usted le tocó manejar artistas colombianos de todas las regiones. ¿Cuáles de ellos tuvieron más éxito al lado suyo? Es que a mí me tocó manejar el binomio de oro, a Rafael e Israel. Rafael me decía cachaco canzón, porque lo molestaba mucho yo para hacer promoción. Él era muy perezoso para hacer promoción. Me tocó el grupo Nietzsche, Jairo Varela, que un día le dije a Jairo Varela, Jairo, yo tengo envidia de Cali Pachanguero para Medellín, hacerle un disco a Medellín. Y le entregué, me dijo, ve, Eustiano, hazme un favor, conseguime los nombres y los dichos, los nombres de los barrios de Medellín y los dichos. Y le entregué eso, y como a los 2 meses me llamó de Estados Unidos, me dijo, ya el que tiene envidia soy yo. ¿Sabes qué le hice a Medellín? Solamente te voy a decir el título, Listo Medellín. Y es uno de los temas insignes que tiene la capital de la montaña. Me tocó la gran época de, yo creo que el hombre más grande que parió el pentagrama colombiano a nivel tropical, Gustavo el Loco Quintero. Posteriormente en Disco Fuente me tocó Rodolfo, me tocó Elenita Vargas, no. Y a nivel internacional, Rafael Martos, Alberto Cortés, Paloma San Basilio, Óscar Atiel, mexicano, Yuri. Vámonos para un corte. Entonces, vamos a un corte y ya regresamos. Describió usted una cantidad de artistas muy importantes, pero llegó a Fuentes, ¿y qué pasó? Yo llego a Fuentes como asistente nacional de promoción. Y el doctor Conrado Domínguez me dio como la inquietud por producir, por conseguir repertorio, por firmar artistas, y me ascendió a director artístico de Discos Fuentes. Un día cualquiera, quien fuera el gerente entonces de Caracol en Barranquilla, me llamó a regañarme, porque la esposa de él había pedido una cotización para un prensaje especial del Hotel Intercontinental de Medellín, un prensaje especial para celebrar unos años del hotel, y en el repertorio le mandaron el disco a Medellín cantado por Joe Rodríguez, y el original es de Nelson Enríquez. Yo logré enderezar eso, pero al día siguiente madrugué para donde el doctor Domínguez. Le dije, doctor, ¿por qué no hacemos una cosa? Discos Fuentes tiene mucho fusil. Para explicarle a los televidentes, fusil son temas que no son originales del cantante que los grabó. ¿Usted por qué no me permite? Y yo empiezo a desarrollar con los cantantes que yo pueda contratar, hacerles unos grandes éxitos. Él me aprobó eso y empecé a hacerlo con Elenita Vargas, que junté los 2 repertorios grandes de ella, el de Sonoblues y el de Codiscos, y hice un gran producto para Discos Fuentes. Luis Felipe González, que fuera el cantante líder de Nelson y sus estrellas, Pastor López, José Miguel Clas, Claudia de Colombia, los hermanos Visconti, bueno, una cantidad de artistas nos grabaron para ese momento recuperar ese catálogo que no tenía Discos Fuentes, y lo logré hacer. Ahí conocí y me hice amigo y parcero, diría yo, de grandes figuras como Jorge Enrique Cotes Benítez, como Rodolfo Aicardi. Hicimos producciones muy grandes, creamos agrupaciones como el Tropicombo, por ejemplo. Un día cualquiera se hizo un concurso en Colombia, que para el nuevo signo de Colombia, y ganó un caracol, que hizo un niño. El doctor Domínguez me dice, Hernán, vamos a hacer un producto Onda Barranco, un grupo que vino de Venezuela con todo el catálogo de Los Corraleros, vamos a hacer un producto así y lo ponemos caracoleando. Así programé yo el disco y me llegó una cartica de la cadena Caracol, que gracias por utilizar su nombre, pero que eso valía no sé cuántos dólares utilizar eso. Entonces lo cambiamos. El doctor me dice, pongámoslo entonces Perfume Caribe. Y me voy para Barranquilla a lanzar ese producto. Y me encuentro con don Alberto Suárez. Alberto Suárez era el gerente musical de la cadena Caracol en Barranquilla. Y Alberto
un gran personaje, le dice, oye, Usquiano, perfume Caribe. ¿Tú sabes cuál es el único perfume que tiene el Caribe? Lo cual, don Alberto, el bacalao, y huele maluco. Y esas fueron las palabras para quemar ese producto. Y así hicimos muchas cosas, muchas anécdotas con Rodolfo. Rodolfo Aicardi era un hombre lleno de anécdotas. Todo su diario vivir era lleno de anécdotas. Un día cualquiera estábamos grabando y me dice, oye, Usquiano, ¿qué tal si le metemos un saludo a Caparrapí? Que nos fue muy bien con los hispanos. Y le digo, listo, Rodolfo. Y él para grabar se ponía las manos aquí así. Y empezó a hacerle el saludo a Caparrapí. Para que lo gocen en Carracapa. Y se caía. Hasta las 6 de la mañana en Carracapa. Y se caía. Le decía yo al grabador, se va a enojar. Entonces por el micrófono interno le decía, dele tranquilo artista, dele. Carraca. Y no era capaz. Por ahí 6 veces se equivocó. Cuando a la 6ª vez le abre el micrófono al grabador y dice, para que lo bailen en Cúcuta. Así era Rodolfo. Rodolfo llegaba, madreaba a todo el mundo en Disco Fuentes por las regalías. Y entonces por seguridad, esto yo no lo había contado en ningún medio, por seguridad, en la gerencia de Disco Fuentes había como un revólver. Y el doctor cogió, ese día estaba insultando a todo el mundo, y cogió y puso en la mesa de recibo el revólver y le dijo a doña Estela, doña Estela, hágame un favor, dígale a Rodolfo que pase. Doctor, hoy está más furioso que nunca. No, dígale que pase. Colgó y entró Rodolfo. Abrió la puerta cuando vio el revólver. Doctor, no joda, uno como le tiene que mamar de gallo a la gente para poder hablar con usted. Él era de ese tipo de salidas, de ese tipo de humor, y fue un personaje queridísimo, no solamente en Disco Fuentino, en el mundo, pues. Ya cuando llega la tecnología, la piratería y toda la cosa, salimos de Discos Fuentes, me toca Carretera Destapada, y un día cualquiera desde mi computador le mandé una carta a Telemedellín proponiéndole hacer un programa que tuviera sonido en vivo, público en vivo. Me lo aceptaron y hace ya 8 años estoy con una tarea deliciosa, espectacular, genial, que es presentar la Viejoteca de Telemedellín contando anécdotas del disco, del intérprete, del long play, del directivo discográfico, bueno, todo lo que pasaba, que usted lo supo también en los pasillos, en las salas de recibo, en todo lo que pasaba en la industria del disco, y ese formato le ha gustado a la gente. Hombre, a mí me parece muy bonito que además usted graba 12 del día, 1 de la tarde, en fin, la gente baila y es feliz de todas maneras con los asistentes a sus programas, ¿no? Doctor, y le digo, muy grato para mí que el canal tenga ese problema. Eso llaman todo el día cuando se va a grabar y la gente se enoja cuando el cupo se llena, porque no caben todos. La gente lleva ropa, porque yo en un día grabo 3 capítulos, entonces lleva ropa para cambiarse de ropa intercapítulo y capítulo. Lo disfrutan mucho. Hay gente que dice que su único momento de alegría en la semana es ir a ver grabar la Viejoteca. Y aprovecho para darle gracias no solamente a las directivas de Telemedellín, sino a los compositores, a los intérpretes, a los dueños de las orquestas, a los cantantes, a todos los músicos, por tener la benevolencia de ir a la Viejoteca de Telemedellín a presentársele a su público gratis, solamente por la imagen y por la promoción que da el programa. Pero eso hay que agradecérselo a todos los músicos y no ha habido una orquesta que me diga no. Eso es verdad y hace un programa excelente, pero además vale la pena aquí resaltar el talento de nuestra gente colombiana, la dignificación que hoy tiene el artista y el valor que se le está dando a la música. Usquiano, usted es un personaje querido en Colombia,
Muchas gracias por acompañarnos en el Pensamiento al Aire. Doctor, no, gracias a usted, gracias a todo su equipo de trabajo, gracias a todos los televidentes, y yo le voy a agregar algo bien bonito para lo de la Viejoteca. Si hay algo grato que haya que correr el horario de grabación de una orquesta, es porque el músico está estudiando Derecho, el cantante está estudiando Medicina, o sea, el crecimiento de nuestros músicos ha sido sensacional. Y yo quedo feliz de estar en este programa porque yo creo que hablé más que un perdido cuando aparece y disfruté mucho de la compañía del doctor Antonio y de todos ustedes. Muchas gracias. Le agradece el Pensamiento al Aire. Ave María, ni más faltaba.